Palabra de Dios y de vida. Empecemos por el concepto de fe oriental. Nosotros, si sabemos lo que no es lo nuestro, poco a poco definiremos con más claridad lo que sí es lo nuestro. Usted le dice, esta es tu camisa. Dice, ¿qué marca es? Esta, dice, no, esa no es la marca. Entonces usted la define por lo que no es. Esa tiene un rayoncito, y no tiene rayoncito, entonces no es. A mí una vez se me derramó un tinto y me quedó la puntica aquí, mira si tiene la manchoncito aquí, no tiene el manchoncito, entonces no es. Entonces uno puede definir lo que uno tiene cuando sabe lo que no es. ¿Comprende? Nosotros sabemos que no hay tres dioses. Entonces ya estamos claros que no hay tres. Cualquier cosa que suene así, no, eso no es lo nuestro. Lo nuestro es uno solo. Entonces nosotros definimos por lo que no es. El concepto oriental de fe, y ahora se dan cuenta ustedes cuántos de ustedes son orientales en la fe. El concepto de fe oriental, que se llama también el poder del pensamiento positivo, cree más que todo en la fuerza de la mente. Lo que yo me figure, lo que yo visualice, lo que yo me autoconvenza de que es, eso va a ser. Algunos pastores hacen eso. Hermano, pero véase sano. Bueno, ya empezamos. Me duele aquí. No diga que le duele, porque entonces le da apoyo al diablo. Y entonces, ¿qué hago si me duele? Digo mentira. No me duele. Es una mentira si sí me está doliendo. Hay un libro que yo leí recién llegado de España. Me lo regalaron o lo compré. De pronto algunos de ustedes lo leyeron. Se llama La Cuarta Dimensión. Escrito por un señor coreano, que todo el mundo en esa época quería ser como él. Porque como la gente cree que todo el que tiene la iglesia grande hay que imitarlo. Y como supuestamente él tenía la iglesia más grande del mundo, entonces él decía en ese libro, si usted le pide una bicicleta al Señor, dígale, la quiero marca Monarch, la quiero azul, la quiero caballo 28, la quiero con ruedas pantaneras, la quiero sin el tubo aquí. Pero no olvide que eso lo escribió un coreano, que aunque se convirtió al cristianismo, tiene una mentalidad oriental. Eso se llama sincretismo, mezclando el concepto oriental con el concepto cristiano. Nosotros no creemos en que lo que nos imaginamos va a suceder porque nosotros así lo creemos. Eso no es fe. Eso es fe en la fe. Y nosotros no tenemos fe en la fe. El concepto oriental es egocéntrico, está centrado en la persona. Ellos no tienen en realidad una religión como la cristiana. Ellos tienen es un cuerpo filosófico y cada quien tiene su propia religión. Es decir, que ellos piensan que cada persona tiene que encontrar la manera de salvarse. Nosotros tenemos una doctrina que salva enseñada por Cristo. Ellos no. Ellos tienen unos conceptos de cómo se adquiere los mínimos para adquirir la liberación y cada quien se busca a su manera. Porque es una religión centrada en la persona. Y la persona, yo enseñaba
análisis de religión en el instituto. Y nunca lo orienté a hablar de las denominaciones, sino de las religiones. Entonces yo lo que hacía más bien era un análisis de las religiones. Y leyendo para sustentar la enseñanza, había un libro de filosofía oriental. Entonces el hombre dice, para alcanzar la liberación hay que tener fe. Y bueno, eso no suena mal, hay que tener fe. Entonces decía, fe en sí mismo, fe en el universo. Digo, eso ya no es lo nuestro, eso ya es otra cosa. Sí es verdad que tenían fe, pero ¿dónde la tenían? ¿En qué creían? Entonces, eso no es lo cristiano. No, yo estoy convencido, sí, pero el que tú te convenzas no va a hacer que las cosas pasen. Porque eso sería autosugestión. Entonces nosotros necesitamos tener claridad de qué es la fe de que habla la Biblia cristiana. ¿Qué es lo que en realidad es efectivo con Dios? Uno de los pocos temas en la Biblia que tiene una definición académica es la fe. Casi ningún otro tema. En el caso del amor, dice para qué sirve, qué se hace con él, pero no lo define. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es tal cosa, pero no lo define. ¿Qué es el amor? Pero la fe sí tiene una definición académica. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa definición no está condicionada a nada. No dice que esa es la definición de la fe natural o la fe espiritual o la fe no sé qué o la fe divina o la fe, porque hay un poco, según la gente, hay un poco de fe, pero la Biblia nos enseña. Eso lo encuentra usted en los comentarios bíblicos, que no es la Biblia. Los comentarios bíblicos no fueron escritos por el Espíritu Santo. Eso los escribió el señor Scofield, por ejemplo, o Sheffield. Pero lo que Dios dice es otra cosa. Así que esa es la fe oriental. Pero la fe desde el punto de vista cristiano, yo les voy a leer aquí cómo se definen las palabras que la Biblia usa para hablar de la fe, lo que nosotros hemos traducido fe al castellano. Dice, en hebreo es Hamán, que quiere decir estar firme, ser estable y digno de confianza. Tiene la fuerte connotación de fidelidad y veracidad. Es decir, como cuando usted va a una nota y dice, esto es fiel copia del original. Eso es lo que quiere decir. Es veraz, coincide con la realidad. Eso es fiel, eso es fe. La palabra fiel viene de la fe. Entonces, esa es la connotación que tiene en el Antiguo Testamento. En el Nuevo viene la palabra pistis, que significa creencia, firme persuasión o convicción basada en lo que se escucha. Yo quisiera que ustedes le prestaran atención a esta definición, porque de ahí se va a desprender mucho de lo que vamos a decir. Dice, la fe es la creencia firme, persuasión o convicción basada en lo que se escucha, confianza, asentir intelectualmente a la verdad revelada. Romanos 10, 11, 14, donde hay fe, hay voluntad de actuar. Entonces,
La fe es una firme convicción a raíz de lo que se escucha. Si yo nunca he oído del jabalí, yo no creo que existe. Pero alguien me dice, no, yo estuve allá y maté un animal así, así es un jabalí. Digo, entonces ya ahora creo en el jabalí por lo que escucho. Eso no me creó la fe, eso me informó para que yo pusiera creencia en la información que me están dando, que es muy diferente. La primera conclusión que tenemos de lo que ya hemos estado hablando es que la fe se relaciona a dos o tres conceptos que conforman la creencia cristiana. Primero, es la capacidad que tenemos de aceptar cosas que están por venir o que no vemos. Lo que se desprende de Hebreos 11:1 es que uno cree cosas que no ve o que están por venir. Esa sería la primera conclusión de los versos que hemos leído. La segunda es el cuerpo de creencias o dogmas que conforman nuestro credo. Así que la palabra fe significa también la aceptación de una serie de creencias, de dogmas, de doctrinas que conforman la fe cristiana. Y la tercera es la relación que tiene la fe con la obediencia a los principios que uno aprende. Así que el que tiene fe tiene voluntad de actuar. Entonces, la primera conclusión es que uno cree cosas que no ve o que espera. Dos, hace referencia al cuerpo de doctrinas. Sígame bien, porque algunos versículos que han sido mal interpretados porque la gente no entiende lo que es la fe. Entonces, claro, dice, no, es que la Biblia dice que la fe. Bueno, por eso lo estamos primero definiendo. Un día nacieron dos hermanos. El uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Crecieron y decidieron hacerle una ofrenda al Señor. Abel trajo un cordero que Dios le pareció muy bien, lo aceptó y quedó bien. Pero Caín trajo una ofrenda de lo mejor del campo y a Dios no le pareció bien. Entonces, como Dios no le pareció bien y a la gente no le gusta que le censuren sus acciones, no importa que sean pastores, a nadie le gusta, se le puso la cara larga. Dirían en inglés, se puso una cara de 2x2, de listón de construcción. 2x2. 2x2, 2x4, eso es lo que más se usa. Aquí hablamos de todo. Se le puso la cara cuadrada o rectangular más bien. Entonces Dios le dijo, Caín, ¿por qué se te demuda el semblante? ¿Por qué te pones así? Si tú hicieras bien, serías enaltecido. En otras palabras, no me gusta eso. Llévatelo, trae lo que tú sabes que yo quiero y aquí no ha pasado nada. Y escuche lo que Dios le dice, pero tú eres dueño de tu voluntad y a ti está sujeta. Tú harás lo que quieras, pero eso sí, el pecado está a la puerta. En otras palabras,
El pecado consiste en actuar independientemente de Dios en contra de la voluntad de Él. Si Dios sabía que Caín no tenía fe porque Él no se la había dado y por tanto nunca iba a obedecer, ¿por qué le dice eso? ¿Está jugando? ¿Está engañando? ¿O eso es verdad? Eso quiere decir que Caín sí podía cambiar su decisión soberanamente y hacer lo que debía hacer. Eso quiere decir que él tenía la capacidad innata de hacer o no hacer, de creer o no creer. Y no digamos que Dios está jugando con él, le dijo así, pero en realidad él sabía que Caín, como por llenar la formalidad, eso sería falta de seriedad. Sería pensar que Dios juega con nosotros, pero Dios no juega con nosotros ni miente. En el capítulo 9 de Romanos hay otro argumento que ha sido tergiversado. Y por eso es que nosotros cuando enseñamos hermenéutica, insistimos en ciertas cosas que la gente no quiere poner en práctica. Porque saben que si las ponen en práctica se le caen como el 40% de las doctrinas que creen. Pero hermano, es mejor creer la verdad que seguir engañado. Cuando usted va a estudiar un trozo bíblico, lo primero que debe darse cuenta, cuando uno estudia la Biblia, lo primero que tiene que saber es de qué está hablando el trozo que uno lee. Porque si no, sale diciendo barbaridades que están dichas, pero no de lo que uno se figura, sino de lo que dice ahí. Y si usted se opone a otra cosa, no dice eso. ¿Comprende? En el capítulo 9 de Romanos se está hablando de la soberanía de Dios. El tema es la soberanía. El tema no es la predestinación, sino la soberanía. Lo que Dios pudiera hacer si Él quisiera, porque no le tiene que pedir permiso a nadie. Pero no quiere decir que Dios eso fue lo que hizo, sino que Dios es soberano a hacer lo que Él quiera. Al que quiere, abate. Y al que quiere, enaltece. Pero no quiere decir que los enaltece y los abate a todos los que se caen y se enaltecen, sino al que quiere. Si Él quisiera, lo podría hacer. Entonces, en el capítulo 9 se habla de la soberanía de Dios. Y se está esgrimiendo un argumento para decir que Dios no tenía que pedirle permiso a nadie, ni nadie puede discutir con Él, pero no quiere decir que eso es lo que Dios hace, porque nosotros tenemos escrito en la Biblia varias discusiones de hombres con Dios, y Dios las aceptó y les respondió. ¿Acaso dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me haces tal? Es el barro, pero Dios sí le acepta a los hombres. Job dijo, mejor me hubiera muerto, ¿por qué me hiciste así? Yo hubiera sido un abortivo y ya está. Dios no lo condenó por eso. ¿Cierto? Abraham vio que Dios iba a destruirse y dice, Señor, ¿cómo no? Un Dios como tú no hace esas cosas. Uy, no, Dios te guarde. Dios te guarde, porque era trinitario. El juez de toda la tierra, ¿cómo va a destruir al justo con el impío? Y Dios dijo, no discuta conmigo que yo soy Dios y hago lo que quiera. Dios no dijo así. Pero si hubiera querido, hubiera dicho. Porque Él hace lo que Él quiere.
pero no se comporta así. Entonces la gente ha tomado como que Dios eso fue lo que hizo. No es lo que hizo, es un argumento de lo que Dios hubiera podido hacer y por tanto nadie le puede discutir. Pero Dios cuando hace las cosas tiene sus razones. No actúa temerariamente, ni actúa como si fuera un déspota. Dios no es así. Pero eso sí, Él lo que dice, vea, yo no me equivoco. Y además, si me equivocara, ¿quién me va a discutir? ¿Quién me enseñó? ¿Quién fue mi consejero? Nadie. Eso pasa en la casa nuestra. Papi, ¿me vas a dejar ir? Déjame pensar. Pero tú nunca me dejas que... Vea, mija, si no quiero, no la dejo ir. Pero no quiere decir que uno actúa así. Pero como uno ve que le está cuestionando la autoridad, uno lo que le quiere decir es, eso lo decido yo y no más. Se acabó. Es posible que al otro yo esté de, bueno, vaya, pero se me cuide. Además, le voy a descontar 10 pesos diarios de la merienda yo. Pero la dejó ir. Pero le había dicho, si no quiero, no va. Pero no es que uno sea así. Entonces Dios actúa soberanamente, pero no déspotamente. Entonces ahí está diciendo, yo tengo una versión que dice, ¿por qué mejor no decimos que Dios tuvo misericordia de unos vasos que estaban para destruirse y los soportó más tiempo de lo debido? Porque Él tenía que destruir a Faraón enseguida. No tenía que nada. Así que no lo endureció para que no creía para destruirlo, Él lo iba a destruir igual. Le endureció el corazón para que le diera tiempo a hacer lo que iba a hacer para sacar a su pueblo con gloria, pero no para destruir a él. Lo podía destruir desde el principio, porque estaba condenado ya. Entonces, ese argumento, el verso que han traducido a Jacob amé y a Esaú aborrecí, su traducción correcta es a Jacob preferí y a Esaú desprecié. Pero la elección no es una predestinación, porque la elección se fundamenta en un juicio. Cuando yo elijo es porque tengo varias opciones y escojo una de ellas, pero siempre para escoger una de ellas tengo una razón. Entonces no puede ser que yo ya no escogí a este porque sí. Nunca nadie puede decir que escogí a este porque sí. Nunca. Porque nadie lo hace. Nadie, ni nosotros. Mucho menos Dios. Dios elige con base a unos parámetros. Vea, Dios nunca dijo por qué había escogido a los hombres. Escogió a Abraham, escogió a Moisés, escogió a todos. No explico por qué. Pero cuando uno sigue leyendo la Biblia, uno se da cuenta que Dios sí tiene unos criterios que usa para escoger a las personas. Al altivo mira de lejos y al humilde anda con él. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David era un hombre según el corazón de Dios que haría lo que Dios le iba a mandar, es decir, que era obediente. Así que Dios sí tiene un criterio. Pero no se lo explicó nunca. Pero cuando uno llega al Nuevo Testamento y Pablo da una lista de requisitos que deben tener los hombres que le van a servir a Dios, uno se da cuenta que Dios tiene un criterio muy claro de quién le sirve y quién no le sirve. Así que eso no es que Dios sea caprichoso. No, yo cogí a Álvaro y ese ya, no me discuta. Sí, Dios no tiene que hacer eso porque sabe. Así que la elección no es predestinación.
La elección es una selección fundamentada en unas razones, siempre es así. Entonces Dios prefirió a Jacob y no le gustó a Esaú, basado en la caracterología, en el perfil que tenían, no por capricho. Pero el único que podía hacer eso era Dios. Porque ¿quién le va a conocer el perfil a una persona si ni siquiera ha actuado todavía? Pero Dios sí. Así que Él no escogió una persona de forma, dijo, no, Esaú, mándemelo al infierno, y a Jacob, mándemelo al cielo, y ya. No me discuta que yo soy soberano. Eso es lo que quería Calvino. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces el capítulo 9 de Romanos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y los hermanos dicen, ¿se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? No. Nuestra Biblia dice que hay vasos de usos viles y hay vasos de usos honrosos. Yo tengo este pocillo. ¿Y para qué lo compré? ¿Para qué compré el pocillo este? Si lo comprara Álvaro Torres, ¿para qué sería? No, el hermano Álvaro se compró un pocillo para tomar tinto. Pero resulta que se me cayó y se partió aquí. Entonces digo, no, para tomar tinto me irrita los labios, hasta me los corta. Entonces ya no lo voy a usar para tomar tinto. Y digo, amor, mira, ve, como tú siempre pones un poquito de jabón aquí para lavar las cosas, ponlo en esto. Y lo uso para un uso vil, cuando en realidad era para un uso honroso. Pero el vaso no fue hecho para vil o honroso, sino que yo le doy el uso que quiero. Pero por una razón. ¿Entiende? La Biblia dice que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra, pero que todo aquel que se limpia de estas cosas será vaso útil. ¿Amén o no? Yo no estoy predestinado para ser un vaso de deshonra. Si yo me baño bien y me limpio bien en la sangre de Jesucristo, seré un vaso honroso para todos los usos del Señor. Diga gloria a Dios, que por eso es que estamos aquí nosotros. Si no, no estaríamos. Amén. Algunos han leído ese verso que por desgracia está tan mal traducido en nuestra versión. Y Dios añadía a su pueblo los que debían ser salvos. Pero así no es que dice. El verso original dice, y Dios añadía a su pueblo los que iban encontrando salvación. Es totalmente distinto. Entonces, por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio, porque creemos que el Evangelio convence y que cualquiera se puede salvar. Si no, arregle y vámonos. Ahora, hermanos, el concepto de soberanía de Dios ha sido muy exagerado, porque los hermanos creen que si Dios no lo puede todo, hasta lo malo, entonces no es Dios. Y ahí surgen los problemas. Yo le digo a una persona, todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. Los teólogos que decían eso se encontraron con un problema. Y es que vieron que había cosas que pasaban que no podían atribuírselas a que la voluntad de Dios quería que fuera así. Entonces se inventaron una terminología teológica que no está en la Biblia. Dice que esa es la voluntad permisiva. ¿De dónde saca usted en la Biblia la voluntad permisiva? Esa no salió de la Biblia, salió de los teólogos que quisieron decir que Dios hacía lo que quería y lo malo que pasaba es porque Él lo dejaba que pasara y si no, no pasaba.
ese concepto tan extravagante de la soberanía, le voy a mostrar qué lleva. Hay dos niños en una calle, el uno rico y el otro pobre. Y los dos niños le piden a Dios una bicicleta. Llegó el 25 de diciembre, el niño: Dios, regálame una bicicleta, Señor. Y los dos se la piden bien bonita. El día 25, el niño rico sale con la bicicleta y el niño pobre no recibe la bicicleta. Entonces él dice: Dios es malo, porque ese niño que tiene le dieron más, y yo que no tengo ni siquiera me regalaron una. Pero como usted dice, no, es que eso Dios dijo. Hermano, me caí del bus y se me partió la pierna. Bueno, si así es la voluntad de Dios. Y le echa la culpa a Dios de haberse roto la pierna. Y se le muere la esposa. ¿Cómo es que Dios me quitó a mi señora? Yo con 5 niñas y una niña de 5 años. ¿Cómo Dios hizo conmigo? Yo nunca dije eso. Porque tengo claro que la gente nace y se muere. Está establecido. Dios no tiene que determinar cada muerte. Está establecido a los hombres que se mueran una vez a cualquier edad, en cualquier circunstancia, y Dios no le debe nada a nadie. Un joven que se le murió la mamá, me lo encontré yo al mes o 2 y le dije: ¿cómo le va? Me dijo: bien, hermano, me siento ya mejor, solo que yo todavía tengo una pregunta. Yo dije: no hay preguntas. Sí, hermano. ¿Por qué? Digo: no hay pregunta porque no hay por qué. Y yo decía: si usted alguna vez Dios le responde esa pregunta, me avisa. Porque como Dios le responde a usted esa pregunta, me va a tener que responder a mí todas las que yo tengo. Mi abuela, mi mamá, mi nieto, mi esposa, mi niña. ¿Por qué? No hay por qué. Los seres humanos se mueren y después de eso el juicio y ya. Ahora, cuando Dios específicamente diga que fulano se murió porque él lo decidió juzgar y lo mató, entonces lo creeremos, porque sí lo puede hacer. Pero no todo el que se muere. Pero ese concepto de que ni las hojas de los árboles se mueven sino Dios con tu poder, como quien dice, la voluntad de Dios es inexorable. Dígame una cosa: ¿ustedes creen que todo Valledupar se va a salvar? Todas las almas de Valledupar. La verdad, ¿lo creen o no lo creen? ¿Y el mundo? ¿Se va a salvar todo el mundo o no? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si Dios es soberano, como algunos creen que es soberano, se tenía que salvar todo el mundo. Porque la Biblia dice: el cual no quiere que nadie se pierda. ¿O eso es mentira? Eso quiere decir que Dios sí quiere que se salven. Y aunque esa es su voluntad, los hombres hacen lo que a Dios no le agrada. Y no es la voluntad permisiva, es la voluntad del hombre, que es contraria a la voluntad de Dios, y se perderán, aunque Dios quisiera salvarlos. ¿Cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Todo el día extendí mi mano a un pueblo contradictor y rebelde, y les dije: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él. Y dijeron: sí, Señor, claro, lo que tú digas, andaremos. El hombre va en contra de lo que Dios dice y Dios no se lo impone. Así que la soberanía de Dios hay que entenderla en esas bases, en que hay 3 poderes en el mundo: Dios, el hombre y el diablo. Y Dios no puede responder por lo que haga el hombre, ni tampoco por lo que haga el diablo. Dios responde por lo que él hace.
y le pedirá cuenta a los otros por lo que hacen ellos. Entonces, nosotros sí tenemos que ver dónde está nuestro concepto de fe, porque terminaremos creyendo un poco de cosas. No, hermano, como Dios así lo quiso. Perdió la casa porque se metió en deudas. Perdió el carro porque se metió en deudas. Perdió la mujer porque no la cuidó. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Si así es la voluntad de Dios, pues. Un hombre me dijo a mí en España: pastor, ¿usted cree que Dios es amor? Yo le dije: yo sí creo que Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué? Claro que un calvinista ha dicho: por la voluntad permisiva de Dios. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Santiago no dice así. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? De la voluntad permisiva de Dios. Eso dice tu Biblia. No dice. Dice: de vuestras propias concupiscencias deseáis y no tenéis, y arrebatáis porque ardéis de envidia. Eso no es voluntad de Dios, eso es maldad del hombre. Y Dios lo dice en su palabra. Así que nosotros no podemos vivir de esa manera. Y si no, como Dios quiso, yo dije mentira porque Dios me empujó la mano. Claro que el argumento es: no, si Dios no hubiera querido, eso no hubiera pasado. No, Dios no quiso y sin embargo pasó. ¿Y por qué pasó? No porque Dios no tenga poder, sino porque Dios respeta lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho. Y Él hizo al hombre dueño de su voluntad y respeta eso, aunque el hombre haga lo que no debe hacer. Dios dice en su palabra: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escogeos la vida, pero se escogieron la muerte. Y murieron por eso. No porque era la voluntad de Dios. Cuando una persona exagera esta cualidad de Dios, olvidando que Dios mismo estableció las reglas del juego, lo que hace es que pone a Dios como un monstruo y lo pone a hacer lo que Dios nunca haría. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada hubiera yo echado afuera a sus enemigos. Aleluya. Pero bastaría leer todo el libro de Isaías y toda la historia antigua para darnos cuenta que el hombre ha gozado de autonomía para oír o desoír la palabra de Dios. Si uno lee el Antiguo Testamento, hermanos, los hombres cuando han querido han hecho la voluntad de Dios, cuando no han querido. Vea, el caso de Balaam. Mejor dicho, es que Dios peleó con él para que no fuera, y fue. Ah, no, es que es la voluntad permisiva de Dios, sí, señor. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? ¿Tiene ella vida en sí misma o ella adquiere vida a raíz de otras cosas? ¿Cómo se comporta realmente la fe? La fe tiene una peculiaridad y es que depende del objeto en que yo la ponga. La fe en sí ni está viva ni está muerta. Así que el hermano se fue y lo tanto yo tampoco me lo oyó. La fe en sí ni está viva ni está muerta, solamente es fe. Depende en qué la ponga yo, ella se vuelve como el camaleón. El camaleón coge el color donde se pare. Fíjense lo que dice la Biblia. Si yo creo que Cristo resucitó y no resucitó, ¿qué dice la Biblia? Es decir, que tenemos una fe que es vana. ¿Y por qué es vana? Porque la fe en sí misma no es vana, sino porque la puse en un hecho que es vano. Si yo creo que Cristo resucitó
y en realidad Él no resucitó, entonces mi fe es vana. Pero la fe en sí misma ni es vana, ni es muerta, ni es viva. Es como el camaleón, depende de donde la ponga yo, así coge el color. Como en este caso la hubiera puesto en un camaleón. Pero realmente Cristo sí resucitó, entonces Cristo es vivo. Y la fe se vuelve viva. La fe sin obras está muerta. Así que la fe puede ser muerta, puede ser vana. No tiene una naturaleza de por sí buena. Digo, no, es que la fe es divina y es buena. No, no es buena siempre. Depende en qué la ponga yo. Si yo pongo mi fe en el hombre, la Biblia dice que soy maldito. Porque aquí leímos que la palabra fe en el Antiguo Testamento significa confianza. Maldito el hombre que confía o que pone fe en el brazo del hombre. Así que esa fe a mí me condena. Pero si la pongo en Cristo, que es un ser vivo, entonces me justifica. Así que la fe está esperando dónde la pongo para tomar color. Si la pongo en Cristo vivo, entonces mi fe es viva. Si la pongo en un muerto, entonces mi fe es muerta y es vana. No sirve para nada, estoy en mis pecados. Entonces yo no puedo definir como si la fe de por sí fuera una cosa o la otra, sino que la Biblia dice que depende en qué la ponga o en qué creo, ella entonces cobra vida o se muere. Así que la fe es viva si el objeto en que la ponemos es viva. Hace unos años, cuando yo estaba todavía jovencito, se habló mucho de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es una doctrina bíblica. Pero yo recuerdo, y además yo mismo lo repetí mucho, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y justificados por la fe, y justificados por la fe, y ahí nos quedamos. Y yo recuerdo yo haberlo dicho muchas veces también. Y no es mentira. Lo que pasa es que la palabra pues tiene un mensaje muy grande que nosotros no queremos leer. Usted dice, no, el que tiene fe se justifica. Pero como usted encuentra un impío que tiene fe, usted dice, no, esa es una fe natural, se nos justifica. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque como ha citado un versículo mocho, versículo incompleto, se queda con un argumento que es falso. Y entonces, claro, ante la presencia de algo que contradice lo que él está diciendo, se busca otra explicación. Pero la Biblia no dice que la fe sola justifica. La Biblia dice, porque la Biblia no fue escrita por capítulos. La carta a los romanos es una carta completa. Así que es un argumento que viene del capítulo 4. Y la Biblia dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo a él, sino a nosotros que hemos creído en aquel que levantó al Cristo de los muertos. Justificados pues por esa fe en el que resucitó a Cristo, somos justificados, no por tener fe, sino por tener fe en el que resucita a los muertos. Así que la fe no justifica, sino la fe en el Dios que resucita muertos. Entonces, claro, como nos enseñaron ese versículo aislado, nos quedamos con un argumento falso. No es que la fe justifica, la fe no justifica. La fe en el que resucita a los muertos sí justifica. Y en ese mismo capítulo dice que somos justificados por fe en el nombre del Señor. Y somos justificados por fe en el Espíritu del Señor. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que no es por fe así, etérea, en nada. La fe tiene que anclarse en alguien
para que sea viva. Así que nosotros no tenemos fe en la fe. Vea, el oriental cree que lo que él se imagine y se convenza va a suceder. Si alguno aquí ha ido a un curso de esos de venta que hacen por ahí, que son fundamentados en la filosofía oriental, los reúnen y dicen, a ver, tenemos que tener una mente positiva. ¿Cuánto se va a ganar usted? 500,000. No. 1,000,000. No. 1,500,000. No. 2 millones. A ver, diga. Yo me gano 2 millones. Fuerte. Yo me gano 2 millones. Yo me gano 2 millones. Y entonces te vas a autogestión. Yo tengo una autogestión ahí. Una sugestión. De que salgo a ganarme 2 millones porque yo lo creo. Bueno, ojalá funcionara así. Nosotros no tenemos fe en eso. Nosotros tenemos fe en un Dios a quien cuando le pedimos, Él hace obras maravillosas, no nosotros. No nosotros, vea. Ahí me parece que los versículos nosotros los hemos desconectado de los argumentos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, porque por la fe, entendemos que tal, y fíjese aquí, fíjese, aquí empieza. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y la lista que viene no es de personas, sino de personas que por la fe en el que le buscaron y que premia a los que le buscan, consiguieron cosas. Usted le dice, no, por la fe y por la fe. No, por la fe en. Aquí no dice, en ese versículo, y creo que esa es otra equivocación. Aquí no dice que por tener fe uno agrada a Dios, que es lo que algunos creen. No, es que el que tiene fe agrada a Dios, no. Sin fe es imposible. Con fe es posible. Pero no es que se agrade. El que no tiene fe no tiene ninguna posibilidad de agradar a Dios, porque ni cree que existe ni que premia. Pero el que tiene fe y cree que Dios existe y Dios que premia a los que le buscan, tiene la posibilidad de ser bendecido. Así que no se trata de que yo porque tenga fe ya. Cualquier persona aquí que sepa un poquito de castellano sabe que si buscamos el opuesto de ese verso, lo que nos dice, sin fe es imposible, con fe es posible. Entonces, no es que porque yo tenga fe ya agrado a Dios, no. Depende de donde la ponga. Pero si tengo fe, tengo esa posibilidad de agradar a Dios porque creo que Dios existe y que Él premia a los que le buscan. Entonces es importante que nosotros dejemos esa idea orientalista de la fe y tengamos una fe cristiana. El día que los discípulos sanaron el cojo aquel a la puerta del templo, la hermosa, la gente se agolpó alrededor de ellos. Y yo quiero que usted escuche lo que ellos dicen. Porque, hermanos, algunos hermanos están bien enredados con estas cosas. Dice, ¿por qué miráis a nosotros como si por nuestro poder o piedad, no por ser piadosos, es que Dios se manifiesta? No por ser piadosos. Como si por nuestro poder o piedad este hombre estuviera sano. Que quede claro, escuchen, ¿por qué se sanó? ¿Por la fe en quién? No era por la fe, sino que por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret está este hombre sano. No fue por tener fe, fue por tener fe en Jesús.
Hay quien tiene fe en los demonios, y que tiene fe en los muñecos, y que tiene fe en muchas cosas. Pero la fe que sana es la fe que usted pone en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo tengo fe que si el hermano Álvaro ora por mí, está mal. Tú no tienes fe en el hermano Álvaro, tú tienes fe en Jesucristo. Que me puede usar a mí, sí, que te puede usar a ti también. Pero tú no tienes fe en las personas. Nosotros tenemos fe en aquel que todo lo puede. ¿Por qué no se desanimó Abraham? Dice la Biblia que no se desanimó con incredulidad porque estaba totalmente convencido de que el que había prometido era capaz de cumplir y de hacer. No era por la fe de él, es que la tenía puesta en alguien que podía cumplir. Hermano, yo me metí a comprar una casa, pero no tenía plata suficiente. Y ya firmé papeles y todo, ya estoy comprometido. Y hermano, ¿y dónde va a sacar la plata? Yo confío que el Banco Avevillas me va a prestar la plata. Con fe en eso firmé eso. ¿Cierto? Abraham dijo que le clave el cuchillo, se lo clavo. Le meto el cuchillo. Oye, no. Yo ando con uno que si se muere, lo levanta. Estaba plenamente convencido que si lo mataba, lo resucitaba de los muertos, pero fiel era el que prometió. Nosotros tenemos fe en un Dios todopoderoso, no fe en la fe. Y este Dios puede hacer cosas extraordinarias porque creemos en Él. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nosotros no estamos aquí creyendo en el hermano fulano, en el hermano Álvaro, consistorio, los oficiales, los pastores, no. Gracias a Dios por todos y que Dios los use como pueda. Pero aquí tenemos fe en uno que hace maravillas. Aleluya. Así que hemos creído en aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, que resucitó. Nosotros le pedimos y creemos y Él hace todas las cosas. ¿Qué dijo Jesucristo? Todo lo que pidieres al Padre, ¿qué? Yo lo haré. Nosotros no podemos caer en eso, hermanos, como los seguidores del diablo, que se dan gloria a sí mismos. Yo me sé el rezo tal, y yo me sé, y espanto a los demonios. No, eso es para los impíos. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Yo lo haré. No es el hermano Álvaro, ni usted. Yo lo haré. Nosotros pedimos creyendo porque Dios hace todas las cosas. Él es el que hace. Él es el que provee. Él es el que hace maravillas. Esa es la fe que tenemos y de eso dependemos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes creen o a cuántos les ha sucedido hasta ahora que todo lo que han pedido se los han dado? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se ha cumplido la Biblia o que no se ha cumplido? Quiere decir que algo no entendimos bien. ¿Cierto? ¿Cómo entiendo yo que al que cree todo es posible? Le voy a explicar una cosa. El único ser todopoderoso que existe es Dios. Ninguno de nosotros, a través de ningún medio, nos vamos a convertir en todopoderosos. Ninguno. Ni por tener mucha fe, ni por orar mucho, ni por dejar de dormir todas las noches. Nadie será todopoderoso. Nadie.
el único todopoderoso es Dios. Eso quiere decir que cuando la Biblia a mí me dice sobre el cumplimiento de las promesas y las peticiones de Dios, tengo que entenderlas en el contexto bíblico. Le voy a decir cuál es el contexto bíblico. Juan dice, y sabemos que tenemos todas las peticiones que le hagamos. ¿Por qué? Porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Así que ese versículo se los puedo leer completo. Todo lo que pidiereis creyendo en la voluntad de Dios, lo recibiréis. Eso es lo que dice el versículo. Y eso sí nos ha pasado. Lo que le hemos pedido a Dios, que era de acuerdo a su voluntad, ha sucedido. Vamos a orar por un muerto. Hermano, si Dios resucitara a todos los muertos por los que nosotros queremos orar, ¿cómo se acabaría el mundo? ¿Cómo se cumpliría lo que la Biblia dice que está establecido, que se mueran una vez y después el juicio? Eso se nos ha metido a nosotros por no a resucitar muertos. Claro que hay casos especiales y específicos en los que a veces Dios ha resucitado a un muerto. Es decir, que Dios es el que da vida, pero no le da vida a todos los muertos, sino al que Él quiere. Y eso no pasa nada. El hermano Stairs, que era un anciano que fue pastor como por 55 años, me decía, Álvaro, Dios nos sana siempre hasta la última. A la última te mueres. Y entonces además le atribuimos a la fe o a la falta de fe el que se sane o no se sane la gente. Yo les pregunto, ¿Jesucristo siempre sanó a todos? No solamente en Nazaret no hizo ningún milagro, ni uno. ¿Y por qué sería? Porque no oró. ¿Y por qué sería? Porque no buscó a Dios, si Él era Dios. Entonces, ¿por qué no sanó a nadie en Nazaret? Uno a veces oye sermones y uno dice amén, amén, pero no es amén, amén, es que no es así. Es que no es así. No sanó a muchos por la incredulidad de ellos, no por Cristo. Cristo estaba bien. Entonces yo oro por él, no se sana y salgo yo mal. ¿Qué mal estoy yo? ¿Será que no oré anoche? ¿Será que no busqué a Dios porque no se sana? No, si él tiene fe se sana, si no, no se sana. O es posible que tengamos fe los dos. Ahora, hay casos en los que el don de sanidad actúa, pero esos son casos en que Dios tiene ya como son. Pero no que todos los enfermos se van a sanar así, porque si no los hospitales estarían vacíos. Así que, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Nosotros pedimos, porque a veces no sabemos si será que Dios quiere o no. Yo le pido, digo, por pedirle que no se quede, hasta que me diga, vea, no te lo voy a dar. Pero si no me dice eso, yo le sigo pidiendo. Es decir, yo no me voy a desanimar de pedirle, yo le pido. Y yo me doy cuenta que muchas veces me responde, entonces bueno, yo sigo pidiendo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que vamos a conseguirlo todo, porque la Biblia no dice eso. Eso lo hemos inventado nosotros. Y como no nos sale, igual le pasa a los de la predestinación, como no les sale, se inventan la voluntad permisiva. Nosotros, si no nos sale, decimos, es que no ha orado, es que no ha creído, es que ya la iglesia no está igual, es que ya no se manifiesta el Señor. Y entonces, ¿qué quieres tú de la iglesia? ¿Que esté cómo?
nosotros tenemos toda una serie de enseñanzas para que nuestra fe sea balanceada. Nosotros hemos pedido a Dios muchas cosas y por eso creemos que las hace, porque Él las ha hecho. Yo me estaba muriendo y aquí estoy vivo, sano. Pero mi esposa estaba muriendo y se murió. Y el hermano Lance se estaba muriendo y se murió. ¿Por qué? No me lo preguntes. Cada vez que se presenta un enfermo, yo le pido al Señor que lo sane. Si Él lo sana bien, si no se murió, bien muerto está. No hay problema. Pero yo sigo pidiéndole que lo sane. Claro, claro. Sí, sí. Sí, él dijo, muchos leprosos había y solo uno fue sano. Muchas viudas había, pero solamente a una fue enviado el Señor. Eso nosotros no podemos hacer que ahora que todo el mundo se va a sanar, porque eso no es cierto. Ojalá fuera. Pero no es así, Dios no lo hizo así. Entonces, no es falta de fe, es que tenemos que aceptar lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Lo que se puede conseguir con la fe sí es un instrumento muy especial y eso no se puede negar. La fe lo eleva a uno a un nivel donde se consiguen las cosas que parecen imposibles, porque la fe es un instrumento que me conecta con Dios, pero hay que ponerla donde hay que ponerla. El capítulo 11 de Hebreos, hermanos, el capítulo 11 de Hebreos, que no es el capítulo 11, es un pedazo de una epístola. No hay ningún capítulo, la Biblia no fue escrita por capítulos. Para que uno pudiera leerla con más facilidad, la dividieron en capítulos, pero la epístola del apóstol Pablo no la escribió por capítulos. Y no le puso título que los héroes de la fe. El tema no son los héroes, el tema es la fe. Así que no están hablando de las personas, no están hablando de Abraham, ni están hablando de Isaac, ni están hablando de Jefté, ni están hablando de Moisés, están hablando de la fe. El tema es la fe. Los menciona a ellos porque ellos hicieron uso de la fe en ese momento. Pero no, el propósito no es hablar de las personas. El propósito es explicarnos a nosotros que si también nosotros usamos esa fe para alcanzar promesas, las vamos a alcanzar. Así que el tema allí no son las personas, sino la fe, la creencia. Por eso es que estamos hablando aquí de la creencia. ¿Dónde pongo yo mi creencia? Moisés se fue porque creyó en el galardón. Porque creyó que el invisible era real. Por eso fue capaz de dejarlo todo. Abraham se fue, no porque era valiente, sino creyó al que le prometió una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Nosotros hemos salido de donde estábamos porque hemos creído en la salvación de Jesucristo. Dejamos nuestros trabajos, nuestras carreras, dejamos todo nuestro pueblo y la forma de vida que teníamos, porque le pusimos fe a Jesucristo. Por eso estamos aquí. Pero no somos ningunos héroes. La Biblia dice que eso se hace porque la fe se pone en el lugar correcto. Si se pone, es capaz la persona de hacer maravillas porque Dios lo lleva a través de la creencia en Él. Entonces nosotros tenemos una creencia en el Señor y esa es la que nos ha dado la victoria que tenemos hasta hoy día. Así que la fe nos lleva a alcanzar cosas. En cambio, fíjese usted, Santiago dice que aquellos hombres estaban rodeados de debilidades como nosotros. Porque yo no sé, los hermanos creen que el que tiene fe no es débil. Es que, hermano, es que ahora los creyentes son muy débiles. Es que la Biblia
Yo no sé si nosotros hemos leído la Biblia con interés de aprender y no de repetir todo lo que uno oye por ahí. Los discípulos tenían alguna creencia como la que tenemos nosotros a veces. Y le dijeron, Señor, nosotros conseguiríamos esas metas si tú nos aumentaras la fe. Jesús dijo, usted no tiene ninguna fe que aumentarle. Con esa fe chiquita que tienen, como un grano de mostaza, pidan a la montaña y se mueve. Porque es que el que mueve la montaña no es la fe, como la gente dice que la fe mueve montañas. No, Dios mueve la montaña para aquellos que creen en Él. La fe no mueve montañas, es Dios que mueve las montañas. Y que la fe mueve montañas. La fe no mueve montañas. Que yo creo en el Señor y le pido y Dios me mueve la montaña. La fe no sana, pero la fe sí consigue que yo hable con Dios y Dios sane a las personas. Y la fe no es la que hace las cosas. La fe es un instrumento. Yo le decía a un hermano, vea, ¿y de qué tamaño era la fe? ¿De qué tamaño era la fe? Como un grano de mostaza. Eso es lo que decía yo. Las personas no es que tengan que tener mucha fe, porque los discípulos eso es lo que creyeron, que necesitaban tener mucha fe. Y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y él dijo, no, con que tengan un fe como un grano de mostaza es suficiente. Díganle a esa montaña, quítase y se va a quitar. Porque el que mueve la montaña no es la fe. El que mueve la montaña es Dios. Yo le pido a Dios y Dios mueve la montaña. Yo le decía a un hermano, digo, hermano, funciona de esta manera. Diga usted que yo estoy en la oficina, hablando por teléfono. La persona no sabe con quién hablo, la persona llega. Y me dice, hermano, imagínese, mi hijo sacó el mejor puntaje del ICFES, casi 400. Y en la universidad no lo quieren matricular porque no tiene un padrino político. Yo digo, estoy aquí con el gobernador. Tengo al gobernador aquí al teléfono. ¿Cómo se llama su hijo? Fulano de tal. Hombre, doctor, ya que estamos hablando, vean, tengo aquí un caso. Tengo una señora, el hijo sacó 400 en el IFEX y en la universidad no lo quieren aceptar. ¿Cómo? Dime el nombre que tengo aquí al rector de la universidad. Vino a buscar una subvención por la universidad y lo tengo aquí sentado. ¿Cómo se llama el muchacho? Se llama fulano de tal. Usted le dice al rector, mire, este fulano de tal, le explica. El hombre dice, no, tranquilo, mándamelo mañana a las 8 de la mañana, eso está hecho, está matriculado. Listo, que vaya a las 8 de la mañana, pregunte para el rector que está matriculado. Hombre, gracias. Entonces yo cuelgo el teléfono. Y cuando lo cuelgo, le digo a la hermana, una llamadita hace milagros. ¿Cierto? Pero ¿quién hizo el milagro? La llamadita. Eso es una forma de decir, el teléfono es un medio eficaz para hablar con la persona que puede hacer el milagro. Así es la fe, así es la oración, así es la comunicación. La comunicación no hace milagros, ni la oración, ni la fe, ni nada. El que hace los milagros es el Señor, pero una llamadita a tiempo al Señor consigue los milagros. Por eso oramos y por eso hablamos con el Señor. Porque cuando hablamos con Él, Él resuelve el problema. Entonces es un medio eficaz. Pero yo no puedo ponerle fe al medio. Yo le pongo fe al que responde, al que hace, al Dios Todopoderoso, al que es capaz de mover la montaña. Porque yo no la muevo ni porque más que me concentre. Me voy a concentrar y voy a mover esa montaña. Eso es lo que hacen los orientales. No. El otro día estaba yo viendo Discovery y trajeron a uno de esos que el Kung Fu y la cosa. Entonces el hombre que era un maestro famoso del Kung Fu dijo, no, nosotros concentramos la energía
y la lanzamos y la persona se cae. Entonces el científico le dijo, eso no es posible. Sí, se lo demuestro. Demuéstralo. Y yo vi la. Entonces el hombre, ¡ta! Y el otro se cayó, ¡pum! ¿Se da cuenta? Dice, bueno, ahora me vas a tumbar a mí. Entonces se puso el científico ahí. Y el hombre se concentró. ¡San! Nada. Tiró como 4 veces y no se cayó. Y él dijo, no, lo que pasa es que a veces uno pone el dedo así y la energía sale por otro lado y no sé qué. El científico le dijo, no, tú nunca podrás hacer eso porque tú tienes que tener un conductor de la energía y tú no tienes ninguno. Si con que tuvieras energía no la puedes mandar allá, porque no hay conductor. O sea, él lo que tiene es su gestión. No fuiste tú que lo tumbaste, es él que se tumbó solo, creyendo que tú lo tumbas. Nosotros no podemos llegar a eso. Yo veo que hay hermanos que en los cultos hacen que no sé qué quieren hacer con eso. Pero sospecho que es lo mismo que el de Kung Fu. Ellos creen que están echando algo. Tengamos fe en el Señor. Es posible que uno haga gestos, porque uno tiene emociones y uno hace gestos, levanta las manos o hace así, pero no pongamos la fe en eso. Nosotros tenemos que creerle al Señor. Y el Señor es Dios todopoderoso, el cual no tiene nada imposible. Él lo puede hacer todo. Por eso creemos en Él. Por eso Abraham creía en Él, porque sabía y estaba convencido que era capaz de hacer lo que había prometido. Así que la habilidad de creer nos permite elevarnos por encima de las realidades que nos rodean y ver lo que Dios es capaz de hacer. Vean, hermanos, el capítulo 35 de Isaías es un capítulo muy especial. Si usted se da cuenta, el capítulo 35 de Isaías está escrito en futuro, ¿cierto? Florecerá, crecerá, le será dada la gloria del Líbano. El lugar del secadal se llenará de aguas, estará lleno de cañas y de juncos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el profeta está parado frente a una situación de sequedad, de tristeza, de soledad, de desastre, y él está viendo lo que no está ahí y dice en futuro, ¿cierto? Creo que en ese sentido la fe es un gran instrumento. La fe es como un binóculo que yo me paro aquí y digo, no, imagínate, eso ni se ve, eso no viene. Y me lo pongo y salgo, allá está, ya lo vi. Y con el binóculo de la fe alcanzo a ver lo que está lejos de la realidad. Nosotros sí podemos ver a través de la fe todo lo que Dios puede hacer. Y entonces le pedimos lo que la gente dice, está loco. Si aquí lo que hay es sequedad, pero yo lo estoy viendo con el binóculo con la fe y está aquí cerquita. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba niño, uno coge y la persona está ahí, y entonces yo me lo ponía así y así que le hacía a mi hermana como si la fuera a agarrar. La tengo cerquita. Ahora te acerco y te agarro. Nosotros agarramos lo que está lejos porque lo acercamos con la fe. Y eso sí es verdad. Podemos usar la fe para elevarnos por encima de nuestra realidad material y llegar a la presencia de Dios o al nivel de Dios o al plano de Dios y allí alcanzar realidades que de otra manera no podríamos alcanzar. Así que la fe es un instrumento poderoso, pero no es la que hace los milagros. El que hace los milagros es Dios.
Aleluya. La fe no mueve montañas, pero la creencia sí mueve a Dios para que mueva la montaña. Nosotros creemos es en el Señor. Nuestra fe está puesta en Él. Y Él responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y hace todo cuanto es bueno para nosotros. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia están emparentadas. Cuando un hombre deposita confianza en otro o en Dios, en este caso, entonces está en el camino que posibilita la obediencia. Creo que una de las cosas principales de la fe es esta. Es decir, si él me dice a mí, hermano Álvaro, cuando yo vivía en Las Nieves, en la casa esa azul que vivíamos allá enfrente, yo enterré ahí 30 monedas de oro. Me he podido volver por allá y ya no me interesa. Pero hermano, allí cójalas, que ahí están. Ahí cerquita el palito de mango, ahí están. Yo tengo dos opciones y me voy. Rito se está volviendo viejo ya. ¿Qué monedas de oro? ¿Qué va? ¿Cuáles monedas de oro? Ya está viejo. O yo puedo decir, yo voy para allá. Yo sé que Rito no dice mentira. Si me dijo que están ahí, ahí deben estar. Entonces, la fe que le ponga yo a las palabras que él me diga, determinará lo que yo haga. Así que la obediencia en realidad es fe. La obediencia es confianza. Si Dios me dice a mí una cosa y yo se la creo, entonces yo le obedezco. Por eso es que es tan grave la desobediencia. La desobediencia no es tan grave por mi inhabilidad de hacer, sino por el insulto que es para Dios el que yo no le crea a un Dios que nunca dice mentiras. Dios es insultado cada vez que alguien lo desobedece porque es que no le cree lo que le está diciendo. Dios ha dicho que viene, lo estamos esperando. ¿Por qué? Porque nunca ha mentido. Pueden pasar carros y carretas, pueden pasar los meses y los años, yo lo sigo esperando. ¿Por qué? Porque Él no miente, le tengo confianza. Te voy a decir lo que nosotros necesitamos para obedecer. Si yo creo que la persona que me da una orden para que yo la obedezca me ama suficiente para no abusar de mí, yo le voy a obedecer. Yo sé que Dios no abusa de mí. Yo sé que Dios no me ridiculiza. Cuando Él me pide algo, yo sé que Él me respeta. Segunda cosa, yo tengo que estar convencido que lo que Dios me manda hacer es para mi bien. Cuando nosotros encontramos que Dios nos pide algo, si nosotros llegamos a creer que aunque las circunstancias no parezcan, yo estoy convencido que Dios nunca busca mi mal, sino mi bien, yo lo voy a obedecer. Así que la obediencia está muy ligada a la creencia. Si yo creo que Dios es un aprovechado, yo no le obedezco. No le obedezco. Ve a Balaán, lo que no le creía a Dios. Él pensó que Dios quería que se mantuviera pobre. Hombre, yo nunca me he puesto un vestido de su Arturo Calle. Y ahora que me van a dar dos, ahora Jehová me dice que no vaya. No. Mis hijos nunca han tenido, me han dado unas moneditas de plata, de oro. No, pero es que Dios, mejor dicho, entonces no quiere que yo consiga nada. Y por encima de la cabeza de Dios se fue para allá. Y lo está parando el Señor en el camino y él sigue. Porque no estaba convencido que Dios quería su bien. Así que la obediencia
está ligada estrechamente a la creencia. Cuando yo creo, yo obedezco. Si no obedezco, es porque no creo. La verdadera obediencia está fundada en la autoridad moral que le reconocemos al que nos invita a confiar. Yo creo en la autoridad moral del doctor. Me dice, vea, señor Torres, tómese esta pastilla una cada 2 horas. De pronto yo en realidad no tengo para saber si eso es o no. Pero si él me lo dice, pues no, el doctor sabe. Yo vi que me examinó. A veces el doctor no lo examina a uno. Y uno va a la casa y dice, sí, es que me miró, me preguntó, tómate esto. Y uno se va con eso y que no. Parece que hubiera salido el rato ahí. Mejor voy a otro médico. Entonces uno no se lo toma, no porque el medicamento sea malo, sino porque la forma como se lo recetaron parece que tómate cualquier cosa y no importa. Pero si yo voy y el hombre me pregunta y me examina y tose a ver, respira para adentro. ¿Y a ti te ha dado algo así? Sí, no, doctor. Espérate un momentito. Bueno, pero ¿y cuánto tiempo hace que fue? Y yo digo, no, el hombre estaba sacando conclusiones y me dice, bueno, tómate esto y vente dentro de 3 días. Yo me lo tomo. Y yo, no, el hombre me trató con esa responsabilidad. Entonces, cuando uno le concede autoridad moral a la persona que le da la orden, uno le obedece. Por eso es que la desobediencia a Dios realmente es grave, porque es un insulto a Dios. Porque Dios, me acuerdo hay un versículo que Dios parece que se sentara en el banquillo y dijera, bueno, pero díganme ustedes primero, díganme sus razones, explíquenme a mí. Yo cogí mi viña, la limpié, la despedregué, le tapé los portillos, la regué y todo, y ahora me está dando uvas silvestres. Díganme qué fue lo que no le hice. Defiéndete tú primero para yo responderte. Hermano, es decir, Dios a veces se sienta como en el banquillo de los acusados y dice, ¿por qué no me creen? ¿Por qué? Si cuando Abraham era uno solo, yo lo saqué. Cuando no tenía nada que ofrecerme, yo fui el que le di todo. Yo me pregunto, ¿por qué no le quería yo a Dios? Si todo cuanto soy y todo cuanto tengo me lo ha dado el Señor. Todo lo que yo poseo y todo lo que soy se lo debo al Señor. Entonces, sencillamente nosotros concedámosle esa autoridad moral que tiene Dios para decirnos lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Y verá usted que fácilmente le obedeceremos. Así que la fe y la obediencia andan siempre emparentadas. El apóstol Pablo termina diciendo, yo sé a quién he creído. Y yo sé que es capaz de guardar mi depósito. Si nosotros sabemos y tenemos esa confianza en Él, a nosotros no nos moverá nadie de la obediencia a Dios. Nadie. Podrá haber todas las discusiones que quiera, pero Dios encontrará gente fiel. Porque la fidelidad es confianza. La fidelidad es fe en acción. Yo le soy fiel a Dios porque nunca me ha hecho mal. Y todo cuanto me prometió me ha cumplido. Es más, me ha dado más de lo que me prometió. Yo no esperaba tener tanto y Dios me lo ha dado. Pónganse de pies, hermanos. Es un canto de libertad y su melodía resuena. Es un canto de libertad que de paz el alma llena.